Buenos días tengan todos ustedes. Siendo las 10 horas del día 18 de diciembre del 2020, se inicia la sesión ordinaria del Consejo Municipal Electoral de Jichú, Guanajuato, el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Antes de proceder con el desahogo de la sesión, solicito al secretario del Consejo Municipal Electoral de Jichú dé a conocer las instrucciones para la utilización de la herramienta y la forma en que se procederá con las intervenciones y la votación de los acuerdos. Gracias, señor presidente. Buenos días tengan todas y todos. Con gusto les voy a dar las instrucciones para el uso de la herramienta. Punto número 1. Las y los participantes en la sesión deberán nominar su dispositivo con el nombre del representante acreditado. Punto número 2. Durante el desarrollo de la sesión se mantendrá la cámara de video en modo activo. Punto número 3. El uso del micrófono deberá permanecer en modo inactivo. Solo se podrá activar cuando se le ceda el uso de la voz o se tome el sentido de la votación. Punto número 4. El pase de lista será de forma nominativa. Punto número 5. El anfitrión podrá inhabilitar el micrófono de las y los participantes cuando no se tenga el uso de la voz, con la intención de que se tenga claridad en el sonido y no se distorsione. Punto número 6. Para efecto de solicitar intervención, lo podrán hacer levantando la mano o utilizando la herramienta con los iconos que se ubican del lado derecho de la pantalla de su monitor. Punto número 7. El sentido de la votación se tomará de forma nominativa a cada uno de la y los consejeros asistentes a la sesión. En este tenor, le pido al secretario proceda con el desahogo del primer punto del orden del día. Gracias, señor presidente. El primer punto del orden del día es la lista de asistencia y declaratoria de quórum legal, por lo que procedo a pasar lista. Consejero presidente Salvador Gallego Ramírez. Presente. Gracias. Consejera electoral María Susana Calixto Enríquez. Presente. Muchas gracias. Consejero electoral Sergio Calixto Orozco. Presente. Presente. Gracias. Secretario de Consejo Eduardo Daniel Vargas Becerra, el de la voz, presente. Representaciones de partidos políticos. Partido Acción Nacional. Partido Revolucionario Institucional. Partido de la Revolución Democrática. Partido del Trabajo. Partido Verde Ecologista de México. Movimiento Ciudadano. Morena. Presente. Gracias. Nueva Alianza Guanajuato. Partido Encuentro Solidario. Redes Sociales Progresistas. Fuerza Social por México. Señor presidente, hago constar que existe quórum legal para celebrar esta sesión. Secretario, proceda por favor con el siguiente punto del orden del día. Gracias, señor presidente. El segundo punto del orden del día es la lectura y aprobación, en su caso, del orden del día, el cual contiene los siguientes puntos. Punto número 1, lista de asistencia y declaratoria de quórum legal. Punto número 2, lectura y aprobación, en su caso, del orden del día. Punto número 3, presentación y aprobación, en su caso, del proyecto de acta de la sesión ordinaria del Consejo Municipal Electoral de Jichú, de fecha 25 de noviembre del año 2020. Punto número 4, informe de la Secretaría de la Correspondencia recibida. Punto número 5, asuntos generales. Y punto número 6, clausura de la sesión. A consideración de los y las integrantes de este Consejo Municipal el orden del día. Si alguien desea hacer alguna observación sobre este punto, por favor levante su mano o utilice la aplicación para efecto de que el secretario verifique la pantalla y se enliste sus intervenciones. Gracias, señor presidente. Hago constar que no registro ninguna intervención en este momento. Al no haber intervenciones, se somete a votación el orden del día, por lo que solicito al secretario del Consejo recabe el resultado de esta en forma nominativa. Gracias, señor presidente. Consejero presidente, ¿el sentido de su votación?
A favor. Gracias. Consejera electoral María Susana Calixto, el sentido de su votación, por favor. A favor. Muchas gracias. Consejero electoral Sergio Calixto Orozco, el sentido de su votación, por favor. Su audio está apagado. Ok. Muchas gracias. Señor presidente, me permito hacer constar que el orden del día se aprobó por unanimidad de votos, siendo las 10:06. Por tratarse de una sesión ordinaria, se abre el punto de asuntos generales. Por si alguien desea agendar algunas, sirva levantar la mano o haga uso de la aplicación a efecto de que el secretario verifique la pantalla y se enlisten para su desahogo en el punto correspondiente. Gracias, señor presidente. Me permito hacer constar que no se registró solicitud de intervención alguna. Al no haber intervenciones, por favor, secretario, continúe con el siguiente punto del orden del día. Gracias, señor presidente. El siguiente punto del orden del día es el relativo a la presentación y aprobación, en su caso, del proyecto de acta de la sesión ordinaria del Consejo Municipal Electoral de Jichú, de fecha 25 de noviembre del año 2020, de la cual solicito se me exima de la lectura, toda vez que la misma fue circulada junto con la convocatoria de esta sesión. Da a consideración de las y los integrantes de este Consejo Municipal la petición del secretario. Quienes estén por su aprobación, sírvase hacerlo saber en la forma establecida. Por favor, secretario, recabe el sentido de la votación. Gracias, señor presidente. ¿El sentido de su votación, por favor? A favor. Muchas gracias. Consejera electoral, ¿el sentido de su votación, por favor? A favor. Gracias, consejera Susana. Consejero electoral Sergio Calixto Orozco, ¿el sentido de su votación, por favor? Muchas gracias. Señor presidente, me permito hacer constar que mi petición fue aprobada por unanimidad de votos, siendo las 10:08. Está a consideración de los y las integrantes de este Consejo Municipal el proyecto de acta de la sesión ordinaria del Consejo Municipal Electoral de Jichú, de fecha 25 de noviembre del 2020. Si alguien desea hacer alguna observación sobre este punto, por favor levante su mano en la forma establecida a efecto de enlistar sus intervenciones. Por favor, secretario, verifique su pantalla. Gracias, señor presidente. Me permito hacer constar que no se registró intervención en la pantalla de alguna intervención. Al no haber intervenciones, se somete a votación el proyecto de acta de la sesión ordinaria del Consejo Municipal Electoral de Jichú, de fecha 25 de noviembre del 2020. Quienes estén por su aprobación, sírvanse manifestarlo en la forma establecida. Por favor, secretario, recabe el sentido de la votación. Muchas gracias. Consejero presidente Salvador Gallegos, el sentido de su votación, por favor. Por favor. Muchas gracias. Consejera electoral María Susana Calixto, el sentido de su votación. A favor. Muchas gracias. Consejero electoral Sergio Calixto Orozco, el sentido de su votación, por favor. Ok, muchas gracias. Señor presidente, me permite hacer constar que el acta 03 de la sesión ordinaria del Consejo Municipal Electoral de Jichú, de fecha 25 de noviembre de 2020, fue aprobado por unanimidad de votos, siendo las 10:09. Ordena a la Secretaría de este Consejo remitir el acta aprobada al Consejo General y a la Unidad de Transparencia de este Instituto por conducto de la Dirección de Organización Electoral y, hecho lo anterior, se integre el original al expediente correspondiente de esta sesión.
Por favor, secretario, continúe con el siguiente punto del orden del día. Gracias, señor presidente. El siguiente punto del orden del día es el relativo al informe de la Secretaría de la correspondencia recibida, por lo cual hago constar que durante el periodo del 25 de noviembre al 17 de diciembre no se recibió correspondencia. Por favor, secretario, continúe con el siguiente punto del orden del día. Gracias, señor presidente. El siguiente punto del orden del día es el relativo a asuntos generales, del cual doy cuenta y hago constar que no se enlistó algún asunto para este punto. Por favor, secretario, continúe con el siguiente punto del orden del día. Gracias, señor presidente. El siguiente punto del orden del día es el relativo a la clausura de esta sesión. Siendo las 10 de la mañana con 11 minutos del día de la fecha de inicio, damos por clausurada esta sesión ordinaria del Consejo Municipal Electoral de Jichú, agradeciendo a todas las personas presentes su asistencia y participación. Muchas gracias.